Ahora, me parece que ya estamos con Betsy Chávez, la congresista de Perú Libre. Vamos a intentar comunicarnos con ella. Ojalá que se hayan solucionado los problemas técnicos. A ver si entramos con ella. Betsy, Sí. ¿cómo está? Buenas noches. ¿Nos escucha bien? Con algo de delay, creo, ¿no? Sí, sí nos oye. Sí nos oye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí los oigo. Ahí está. Ah, ya, Ya, perfecto. perfecto. Bueno, ¿cómo está el candidato Castillo? Hace un rato conversábamos con un periodista de Radio Chota que nos confirma que habrá debate mañana a la 1 de la tarde. Así que queríamos saber de parte de alguien directamente de Perú Libre cuál es el estado de salud del candidato Castillo. Primero, Josefina, Renato, muy buenas noches. Saludar por su intermedio a toda la ciudadanía. Hemos podido solucionar viniéndome a otro distrito rápido aquí en Tacna para poder tener internet. Primero, hablo en mi calidad de congresista electa como vocera regional, más no como vocera nacional, porque esa prerrogativa, según directiva nacional, solamente le corresponde a Pedro Castillo. Al igual que ustedes, el día de ayer me comuniqué para ver su estado de salud. Como ustedes saben, el profesor tenía secuelas ya de COVID y nuestra campaña ha sido muy austera. Entonces, él ha estado viajando de una región a otra región. Los candidatos congresales siempre, o bueno, en este caso los congresistas nos encargamos de ver el tema de la movilidad, ¿no? Y no ha tenido pues un adecuado cuidado. Entonces era lógico que en cualquier momento le iba a pasar factura. Yo el día de ayer tenía una operación igual y también seguimos caminando, ¿no? O sea, esta es la situación. En el caso de la señora Fujimori, como saben, por la orden judicial, ella no tuvo que hacer estos viajes y si viaja, pues va a hacer en vuelo, ¿no? Entonces, en cualquier momento nadie está libre de enfermarse. Sí, ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Entonces, pero hasta ahora lo que sabemos es que sí va a participar, entonces el señor Castillo en el debate. Igual, la misma comunicación tengo yo de que va a participar. Particularmente, nosotros estamos esperando básicamente lo que iba a decir el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos visto, o bueno, de mi parte, ¿no? Lo que yo percibo es que aquí la más interesada en forzar un debate de manera inmediata era la señora Fujimori que nosotros, porque nosotros estamos esperando el debate que tiene que darse por el Jurado Nacional de Elecciones con las condiciones que las tiene que dar ellos, bueno, como ente electoral. En todo caso, esperamos que se puedan suplir todo ese tipo de condiciones para el día de mañana, ¿no? Bueno, en todo caso es entendible porque quien está perdiendo las encuestas es quien tiene que también tomar esa iniciativa, ¿no? Claro, o sea, es que aquí lo que se trata es hacer toda una parafernalia para remontar. Ustedes como periodistas, en el caso también de Renato, uno como escritor, tienen amplio conocimiento de cómo se han visto las encuestas. Desde el año pasado, ¿no? En diciembre, enero, febrero y marzo, nosotros pasamos por un proceso de invisibilización. Ningún medio de comunicación nacional y bueno, no nos prestaban atención, las encuestadoras menos, siempre aparecíamos en el sector de otros, ¿no? Hasta el 11 de abril que recién aparecimos y ahora pues no les queda otra que considerarnos. Pero en estas encuestas, Datum y la otra que está apareciendo, hay una diferencia de 10% o de 8%, o ahora creo que de 3-4%. Entonces nosotros no nos fiamos, no nos movemos al ritmo de las encuestas. Hemos hecho una campaña de menos a más todo este tiempo y estamos continuando en esto, ¿no? Pero sí reconocerá, Betsy, que el candidato Castillo está resignando algunas posiciones que originalmente fueron parte de la plataforma que lo llevó a estar en la segunda vuelta. Por ejemplo, pienso ahora en lo que ha dicho respecto a la Defensoría, ¿no? Que no va a desactivar la Defensoría cuando antes había señalado que sí iban a desactivar la Defensoría junto con el Tribunal Constitucional. También está retrocediendo en algunos puntos. Mira, Renato, dentro de nuestro plan de gobierno, que los mencionaron creo cuando teníamos problemas con el audio, estaba el documento de las 77 páginas que presentamos en el año 2019, o sea, antes de que el profesor Pedro Castillo ingresara al partido, y está el otro documento de los 100 primeros días de gestión y el otro documento que tiene que ver justamente con el manifiesto en la ciudad de Cajamarca. Entonces, nosotros en ninguno de esos documentos hablamos de desactivar ni el Tribunal Constitucional ni la Defensoría del Pueblo. Pero lo indicó en primera vuelta en Espinar, ¿no? Que fue un tema emocional porque no está dentro de nuestra plataforma de gobierno. Y nosotros, cuando hablamos con el profesor la semana pasada, que viajamos los 37 parlamentarios en Lima y tuvimos una reunión justamente de bancada con el profesor Pedro Castillo, no estuvo Vladimir Cerrón, estuvo el profesor Pedro Castillo, sí, y los 37, hago esa atingencia, y hablamos de fortalecer la estructura del Estado. En ningún momento se habló, por un lado, de desactivar ni el Tribunal Constitucional ni la Defensoría del Pueblo. Uno, porque no está dentro de nuestra plataforma de gobierno. En ningún momento lo hemos planteado.
hay una serie de contradicciones, ¿no? Entre lo que dice el ideario y lo que dice el candidato Castillo. Y eso creo que está despertando. Por ejemplo, respecto de la regulación de medios de comunicación. No, pero la regulación de medios de comunicación. Mira, justo me ha venido tan rápido, no he traído mi documento, pero dentro de la regulación lo que nosotros hablamos es el tema cultural, pero no hablamos de poner ninguna ley mordaza. Ojo, no hablamos de ninguna ley mordaza. Se ha tergiversado mucho este tema, pero lo que sí consideramos, y lo comparto en todo caso en este espacio que ustedes tan gentilmente han tenido la amabilidad de poder brindarnos a nosotros, es que sí consideramos que los medios de comunicación deberían de consensuar junto con el Estado al menos una hora de toda la programación. Pero se habla de regulación, ¿no, Juan? O sea, la palabra no la estoy... No colocamos, nosotros no pretendemos hacer ninguna ley mordaza. O sea, aquí la regulación en todo caso es en temas culturales, ¿no? Será una hora, yo creo que se puede llegar a un consenso con los medios de comunicación. ¿Qué se entiende por temas culturales también? El tema de programación, qué se ve y qué no se ve, creo que eso está fuera de contexto, ¿no? Ahora, pero no van a seguir el ejemplo porque lo citan varias veces, de Rafael Correa y su ley de medios. No, mira, si bien es cierto, se ha citado en tema de política económica al gobierno de Evo Morales, ¿no? Con Bolivia, y a Correa en Ecuador, pero básicamente nosotros, para dar a conocer la política económica, que si tienes ahí el documento perfecto, porque está dentro del capítulo 3, que es nuestra política económica es una economía popular con mercados. Ahí sí, en el primer párrafo vas a poder revisar, yo no tengo el documento a la mano, pero lo recuerdo, ahí sí hablamos nosotros básicamente de lo de Ecuador y lo de Bolivia, y nos basamos en los indicadores que han tenido estos últimos 10 años para poder aumentar la presión tributaria. Como nosotros sabemos, en el Perú tenemos 70% de informalidad. Entonces, básicamente en eso nos hemos enfocado, y en el tema de educación, que actualmente en Bolivia está en una media de 5.7 y el Perú sigue en 3. O sea, no hay una ley de medios, no hay una ley de medios que vayan ustedes a proponer. No. Mira, es solamente una conversación que van a tener con los canales de televisión para que incluyan programas culturales, o tiene que pasar por una ley. Josefina, justamente hace rato cuando estaba viniéndome en taxi, pude escuchar que habían leído un poquito de mi biografía. Muchas gracias por eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar ciencias de la comunicación. Soy constitucionalista, además. Entonces, de ninguna manera, al menos si me preguntan a mí y a las personas con las que yo he conversado en la bancada, ya que hemos sido los 37, hemos hablado de poner ninguna ley mordaza. O sea, justamente gracias a las libertades que tenemos, nosotros podemos estar ahora hablando, coincidiendo en algunos puntos, discrepando en otros. Pero si no tenemos estas libertades, no se puede avanzar. Entonces, habría que estar orate para seguir ejemplos fallidos, como democracias fallidas, totalmente como fallidas. Ecuador, por ejemplo, con lo que hizo con la ley de medios. Ahora, en el caso, yo te digo, de una democracia fallida como lo que viene pasando en Venezuela, ¿no? Entonces, no tenemos miedo en señalar de que ahí pues se puede decir muchas cosas de forma, pero de fondo es una dictadura, así como fue la dictadura del gobierno de... Bueno, qué bueno que lo subraye. Yo quería preguntarle... Sí, Renato, disculpa, adelante. Sí, aprovechando su experiencia como constitucional, aprovechando su experiencia como constitucionalista. Algo han hecho mal en la comunicación de su planteamiento respecto de cambiar la Constitución, porque por un lado se ha señalado que se va a convocar a un referéndum para ver si la población está de acuerdo con que haya una asamblea constituyente, pero por otro lado también se ha señalado, y lo dijo la también actual congresista o flamante congresista Zaida Arias, de que se iba a disolver el Congreso. O sea, ahí hay una comunicación bien peligrosa. No, pero estimado Renato, Zaida no es congresista. Bueno, perdón, digamos, pero ha sido en estos días vocera, militante, representante. En todo caso. No es vocera, no. A ver, un momento. Nosotros tenemos una directiva nacional que es Directiva Conjunta número 001-2021-Partido Nacional Político Perú Libre. Ahí se puede mencionar quiénes son los voceros regionales y quién es el vocero nacional. El único vocero nacional es Pedro Castillo. Y vocera regional de mi ciudad, acá de la región de Tacna, soy yo. Yo te puedo decir a carta cabal que la señorita Zaida, con todo el amor... Bueno, independientemente de su función, ¿qué es lo que va a ocurrir con el tema de la Asamblea Constituyente? ¿Va a haber un referéndum que se va a convocar el mismo 28 de julio si es que gana Pedro Castillo? A ver, Renato, la Constitución en el título 6, en el artículo 206 de la Constitución es muy clara. Nos dice de que hay una reforma constitucional. Entonces se plantea esta idea ante el Congreso, y a través de un consenso democrático, unos 10 bancadas, tenemos que llegar justamente a una mayoría absoluta, ¿no?
llegada a esa mayoría, nosotros aplicamos de manera complementaria el artículo 32 de la Constitución. ¿Y qué nos dice el artículo 32 de la Constitución? Que cuando se quieran hacer reformas hay dos incisos. El inciso 1 nos habla justamente de la reforma total o parcial. Lo que nosotros pretendemos es una reforma total de la Constitución, justamente de los 6 capítulos, ¿sí? Pero esto no se hace pateando el tablero. Esto no se hace disolviendo el Congreso. Si ha habido alguna voz disonante, pues se piden las disculpas públicas, porque en ningún momento el partido ha puesto ni en el ideario ni en el estatuto la disolución del Congreso. Eso significaría retroceder, ya como lo hizo el gobierno justamente del papá de la señora Keiko, corrupción, ya. Entonces eso no queremos hacer nosotros. No está en nuestro plan de gobierno. Si hubo una voz disonante, se piden las disculpas del caso. Ya, hay un programa también que lo presentó usted en el programa de Mávila Huertas, donde son los 100 días de un eventual gobierno de Pedro Castillo. Y dice, por ejemplo, que... Ustedes también. Sí, los tengo acá, ¿sí? Ese está bien, es correcto, ¿no? Es que no sé qué documento tiene. Ya, dice, lo presentó Mávila en una entrevista con usted, que dice, primeros 100 días de eventual gobierno de Pedro Castillo. Lo pusieron en pantalla mientras ustedes conversaban, y entre otras cosas que me llamó la atención es este punto, dice, expulsión de USAID del Perú, es la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos. ¿Por qué habría que expulsar una agencia de desarrollo de nuestro país? Y menos en pandemia. A ver, ¿qué he puesto acá? Estos son los documentos que justamente le estaba explicando. Son los... Ya, aquí está. Dice pasos complementarios. Lo he puesto como pasos complementarios. Es justamente lo que te decía. A ver, vamos a discernir aquí algo. Por un lado, nosotros tenemos el quinquenio legislativo y por otro tenemos el quinquenio ejecutivo. Nuevamente, reitero lo que les decía al comienzo. Puedo hablar yo desde mi perspectiva legislativa. En este caso, aquí tiene que conversar básicamente, yo espero que el día de mañana se pueda tratar este tema con el Ejecutivo, ¿no? Porque este tema de aquí justamente le corresponde explicarlo al vocero nacional del partido. No, eso es algo que han hecho, por ejemplo, Evo Morales y Rafael Correa. Rafael Correa expulsó también a USAID, esta Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, en el 2014 y en 2016 lo tuvo que volver a acoger porque necesitaba ayuda humanitaria para el terremoto que sacudió ese país. Entonces llama la atención que en plena pandemia presenten algo así, ¿no? Y también dice, no más bases militares de Estados Unidos en el Perú. ¿Hay bases militares de Estados Unidos en nuestro país? Por eso le explico. O sea, lo que le decía al comienzo, yo hablo aquí en mi calidad de congresista electa por la región de Tacna y esto está dentro de pasos complementarios del Ejecutivo. Espero que el día de mañana también se pueda conversar de este tema, ¿no? Particularmente, a título personal, yo una vez me postulé a USAID, ¿no? En un momento vamos a estar con Gustavo Gorriti, que entendemos que ya está esperando. Lamentablemente hemos tenido un problema técnico para poder comunicarnos con la congresista Betsy Chávez. Pero yo quería preguntarle, antes de ir terminando, doctora Chávez, una de las asociaciones que se ha hecho en estas últimas semanas, en este último mes, es entre la candidatura de Pedro Castillo y el tema del Movadef. Incluso se menciona Sendero Luminoso. Creo que parte de las reservas que tiene mucha gente respecto al señor Castillo pasa por ese tema. Y claro, en algunos casos parece que se ha forzado un poco el vínculo, pero cuando uno lee, por ejemplo, información respecto de los expedientes por terrorismo de congresistas virtuales como Guillermo Bermejo y Alfredo Pariona, entonces sí que puede sentir que hay una presencia digamos, del comunismo más radical. ¿Cuán cómoda se siente usted con este tema y cómo sí lo aclararía? A ver, es que en toda esta segunda vuelta, es que mira, es bien curioso, ¿no? Mira, toda la primera vuelta nosotros pasamos en un proceso de invisibilización y esta segunda vuelta nos han puesto la lupa en cada aspecto. Y si nosotros, no es lo que toca, ¿no? No, por supuesto. Y si nos diéramos el tiempo solamente de abrir la primera cara del libro que tiene Keiko Fujimori con imagino, su equipo técnico, la mayoría de ellos han pasado por un tema de corrupción. O sea, ¿qué cambio nos va a ofrecer Keiko Fujimori si el equipo sigue siendo el mismo, la estrategia sigue siendo la misma? Ahora respondo a la pregunta que usted me indica. En el caso de Guillermo Bermejo, yo los invito a ustedes a que puedan entrevistarlo, ¿no? Yo personalmente he revisado su expediente de manera sucinta porque hemos conversado con Guillermo
y él ha tenido una participación muy importante justamente en la selva del país y siempre se ha presentado, incluso ahora en mayo, ¿no? Le han dado otra fecha y se va a presentar como siempre. Entonces, de nuestra parte, él tiene el respaldo moral para que pueda continuar este proceso. Respecto al otro congresista que me indica, igual, o sea, la disposición aquí está de que ustedes puedan entrevistarlos también a ellos. Considero que preguntan a título personal los filtros del Jurado Nacional de Elecciones, pues tenemos... No nos acepta la entrevista, no nos acepta la entrevista, pero... ¿Está reconociendo que hay antecedentes de terrorismo en ambos casos? No, yo no te digo que estoy reconociendo el tema del terrorismo. Es que lo que pasa es que hay libertad, justamente del Ministerio Público, porque es el titular de la acción penal, de poder investigar a cualquier persona, ¿no? Entonces, esa es una libertad que tiene, o sea, es el respeto irrestricto de los poderes del Estado y de los organismos autónomos. Yo creo personalmente que la labor de Guillermo Bermejo ha sido muy importante en la selva del Perú, ¿no? Me gustaría, ojalá que él pueda aceptarla. Yo no sabía que ustedes lo habían invitado, ¿no? En todo caso hablaré con él para que pueda hacer por favor, si nos puede hacer puede estar intermediario. El bajo. Me agrada mucho que hagan este tipo de espacios porque aquí en Tacna nosotros tenemos un espacio que se llama Malpensados, que lo tengo como hace 2 años y reconozco que es un tema complejo poder hacerse agenda y poder hacer ese tipo de diálogos, ¿no? Que es lo que finalmente todos queremos. Bueno, ¿qué papel, según el eventual gobierno del señor Castillo, tendría Vladimir Cerrón, siendo además un condenado por corrupción, por negociación incompatible? A ver, primero, el doctor Vladimir Cerrón ya no maneja ni al profesor Pedro Castillo, que es nuestro dirigente, nuestro líder presidencial, ni a ninguno de los 37 congresistas. El doctor Vladimir Cerrón es secretario nacional del partido y se tiene que seguir encargando el tema del fortalecimiento del partido. Sobre el delito que indica justamente la negociación incompatible, como ustedes tienen conocimiento dentro del Código Penal, es un delito residual que se copia del Código Penal español. Que es un delito de corrupción, está dentro del capítulo de corrupción, Betsy. Está dentro del capítulo de corrupción, pero dentro del Código Penal español no lo está. ¿Por qué? Bueno, porque el Código Penal peruano estamos hablando. Pero ojo, te digo que es un delito residual. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando no te pueden probar ni cohecho pasivo, ni cohecho genérico, ni peculado, entonces te dicen, bueno, debe ser algún delito y te mando a negociación incompatible. Yo los invito a que puedan ustedes conversar con cualquier fiscal anticorrupción de Lima, Lima sobre todo, pero creo que en el Callao hay bastantes, los temas de corrupción son abundantes, puedan analizar el delito residual justamente de negociación incompatible, porque aquí yo estaría como juez y parte. Bueno, a ver si más adelante podemos tener la oportunidad de volver a conversar con usted, doctora Chávez. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de entablar esta comunicación. Entendemos que está recién operada y valoramos mucho el esfuerzo. Y además que se ha ido a otro distrito. Bueno, lo bueno de Tacna es que los distritos no son tan alejados como los distritos de Lima. Imagínense que me vaya, pues no sé, yo antes vivía allá por San Juan de Miraflores hasta Ventanilla, nunca llego, ¿no? Porque es muy lejos. Pero aquí, a Dios gracias, las distancias son más pequeñas. Volveremos a conversar. Un fuerte abrazo para ustedes y un saludo a mi heroica ciudad de Tacna. Saludos. Nosotros estamos con toda la disposición de poder llevar el país hacia adelante y olvidarnos pues de la corrupción a la que nos ha tenido ceñido justamente el fujimorismo, porque nunca va a cambiar ni de fondo ni de forma. Muchas gracias. Sí. Todavía hay muchos temas que aclarar, por cierto, y no queda claro qué papel va a jugar Vladimir Cerrón en un eventual gobierno de Pedro Castillo. Sí, y lo que también hay que aclarar, porque nos están preguntando nuestros seguidores, es el tema del audio. Es la única manera que tuvimos para poder comunicarnos con ella. Y no era que tuviera ella otro teléfono con nosotros, no se estaba, como se dice, acoplando el audio. Era el tema de cómo pudo comunicarse fue de esta manera. Pedimos disculpas porque sí era difícil, pero creo que era importante escuchar, ¿no? A una parlamentaria sin duda, electa, ¿no?